Hubo un momento en la historia en el que una simple flor llegó a costar lo mismo que una casa en Ámsterdam, no un campo, no una mansión, un solo bulbo de tulipán, por el precio de una vivienda entera, y lo más interesante no es que la gente lo pagara, es quien se quedó con el dinero cuando todo explotó. Imagina vender tu casa, tus tierras o tus ahorros a cambio de un contrato por un bulbo que todavía está bajo tierra. Nunca lo has visto, no lo puedes tocar, pero firmas, apuestas, porque todo el mundo a tu alrededor se está enriqueciendo con esos mismos papeles. Ese fue el culto económico llamado tulipomanía. La narrativa simplona dice, la primera burbuja de la historia, todos se volvieron locos por las flores y luego se arruinaron. Infantil, satisfactoria y falsa a medias. La tulipomanía no fue solo histeria colectiva, fue una sofisticada redistribución de riqueza, disfrazada de moda botánica. En este video vamos a abrir el expediente real, cómo una república comerciante obsesionada con el dinero terminó usando flores como vehículos especulativos. Si estos temas te interesan, dale like y suscríbete. Vamos a explorar quién diseñó el juego, quién cobró, quién quedó roto, y qué patrones sigue repitiendo el mercado 4 siglos después, con otros nombres y otras pantallas. El mito popular, holandeses idiotas pagando fortunas por flores. Versión cómoda, te hace sentir superior. Te dice, yo nunca caería en eso. Lo mismo se dijo de las .com, de las hipotecas subprimes, de ciertas criptomonedas, de NFTs de monos. Misma estructura, distinto envoltorio. La realidad, la economía holandesa del siglo XVII era la más avanzada del mundo. Bolsa de valores, comercio global, seguros, derivados rudimentarios. No eran campesinos ingenuos, eran traders, y vieron en el tulipán algo que reconoces bien, un activo escaso, deseable y, sobre todo, ideal para convertirse en ficha de apuestas. Psicológicamente, el tulipán tenía todos los ingredientes de una burbuja perfecta. Era nuevo, exótico, visualmente llamativo, difícil de reproducir rápido, y, gracias a un virus que deformaba los pétalos con patrones únicos, cada variedad rara se percibía como pieza de arte irrepetible. Pero lo que convierte un capricho de ricos en burbuja sistémica no es solo la belleza, es el apalancamiento social. Cuando el precio sube, los que ya están dentro necesitan nuevos compradores para validar sus apuestas. Empiezan las historias, el vecino se hizo rico, el médico de al lado vendió 3 bulbos y compró un barco. El miedo a quedarse fuera hace el resto. Holanda, década de 1630, la República Holandesa controla rutas comerciales, colonias, especias, plata. Burgués promedio, obsesionado con subir en la escala social, mide su estatus en casas, obras de arte, y pronto, en tulipanes. Lo que empieza como hobby de élites cultas se convierte en fiebre masiva. Los tulipanes llegan de Oriente. Al principio, son rarezas botánicas en jardines de coleccionistas. Luego, las variedades infectadas por el virus del mosaico muestran patrones imposibles de replicar. Cada bulbo de ciertas líneas se convierte en un cuadro de Rembrandt que brotará del suelo. Una vez al año, los comerciantes hacen lo que siempre hacen con algo bello y escaso, lo convierten en contrato. Nace el mercado de futuros de tulipanes. No compras la flor, compras el derecho a recibir un bulbo en el futuro, cuando se desentierre. Puedes revender ese derecho antes de que llegue primavera. Es decir, puedes especular sin ver nunca un solo tulipán. Ahí se produce el salto mortal. El tulipán deja de ser flor y se vuelve símbolo. Deja de ser objeto de uso y se vuelve puro vehículo financiero. Pescadores, artesanos, notarios, todos empiezan a entrar en el juego. Algunos venden bienes reales para apostar por papeles sobre bulbos que ni saben si crecerán. Los precios entran en órbita. Una sola cebolla de ciertas variedades, como el mítico Semper Augustus, puede costar más que una casa cómoda junto al canal. Se firman contratos por bulbos que aún están en tierra, con varios propietarios sucesivos antes de que nadie vea una flor. Mientras sube, todos parecen genios. Quien entró tarde cuenta ganancias. Quien entró temprano ya no vende, se siente semidios. Cualquier voz prudente que sugiera que quizá esto es una locura es ridiculizada. Nada más peligroso que un país entero convencido de que descubrió una máquina infalible de subir precios, hasta que deja de subir. El detonante exacto es debatido, una subasta fallida, un gobierno insinuando regulación, simplemente saturación de tontos dispuestos a pagar el siguiente tramo. Basta que unos pocos dejen de comprar para que el mercado se dé cuenta de que no hay suelo. El silencio reemplaza a los gritos.
la confianza se revierte. Lo que antes era compra ahora o nunca entrarás, se convierte en vende ahora o te quedarás con el papel para siempre. Los mismos que empujaban el precio hacia arriba, lo pisan hacia abajo intentando salir. Y como todos quieren la salida al mismo tiempo, la puerta se reduce a cero. Los contratos se desintegran en valor. Lo que ayer equivalía a una casa hoy no encuentra comprador ni por el precio de una bicicleta. Se multiplican los pleitos. Algunos intentan obligar judicialmente a respetar precios absurdos firmados en el pico. Los tribunales se niegan a legitimar del todo la locura. El sistema protege, discretamente, a los grandes. Resultado, muchos pierden, pero no todos por igual. Quien ya había vendido sus bulbos reales a cambio de contratos sobre papel, se cubrió. La mayor parte del daño se concentra en los últimos en entrar. Los más pequeños, los que vendieron activos sólidos por promesas de floraciones futuras. De esta primera gran burbuja salen 3 leyes que siguen gobernando cada fiebre especulativa. Ley 1. La burbuja no trata del objeto, trata del juego. No importa si es una flor, una acción tecnológica, un token digital o un piso en un barrio de moda. El patrón es el mismo, se compra para revender, no para usar. Ley 2. Cuando el activo deja de ser evaluado por su utilidad y solo por la expectativa de que otro pagará más, estás en modo tulipán. No estás invirtiendo, estás jugando a la silla musical. El juego puede durar más de lo que crees, pero la música siempre se detiene. Ley 3. Las burbujas son mecanismos de transferencia de riqueza y de información. El dinero no desaparece, cambia de manos. De los que llegaron tarde y compraron la historia, a los que compraron barato, vendieron caro y salieron antes del sermón moral. Traducción brutal: si entras en algo que ya está en boca de todos, anunciado en prensa generalista, comentado por gente que jamás habría tocado ese activo antes, lo más probable es que tú seas la liquidez de salida de otro. Eres el tulipanista de 1636 llegando a la fiesta cuando están recogiendo las mesas. La tulipomanía no es un chiste del pasado, es un espejo. Cada generación tiene sus flores, activos hermosos, exóticos, teóricamente escasos, envueltos en una narrativa. De esta vez es diferente. Siempre hay alguien diseñando contratos sobre bulbos que nunca piensa llegar a plantar. Mírate en frío. ¿Cuántas de tus decisiones financieras recientes se basan en "me encanta lo que hace esta empresa"? ¿Y cuántas en "está subiendo y todos están entrando"? Si la segunda respuesta pesa más, no estás invirtiendo. Estás corriendo por un campo de tulipanes con los ojos vendados. El 1% no evita todas las burbujas. Sería imposible, pero entiende en cuál posición está. Entra temprano o no entra. Sabe que parte de su capital puede quemar en apuestas y cuál jamás pone en manos de modas. No se enamora de las flores, se enamora de la asimetría. Si quieres operar en esa liga, deja de reírte de los holandeses del siglo XVII, suscríbete, dale like y empieza a preguntarte qué tulipanes estás comprando hoy. Y la próxima vez que alguien te ofrezca el nuevo activo milagroso, con historias de vecinos haciéndose ricos, sonríe, mira el contrato y decide si quieres ser jardinero o fertilizante. Gracias por ver este video.